En lo profundo de los bosques olvidados por el tiempo, donde los árboles son tan antiguos que sus raíces susurran secretos del mundo, existe una criatura que pocos han visto y aún menos recuerdan. Su nombre es Misupanda, y aunque su existencia es casi un susurro en la historia, su presencia ha influido en más de una leyenda. Todo comenzó hace siglos, cuando el mundo aún estaba tejido de magia pura. En una época donde las criaturas no eran clasificadas por su especie, sino por su espíritu, un panda solitario vivía en lo alto de una montaña. Pasaba sus días meditando, comiendo bambú y contemplando el cielo. Su corazón era tranquilo, sus movimientos lentos pero firmes. La sabiduría lo envolvía como un manto. En un rincón muy distinto del mundo, un gato dorado corría libre entre los templos abandonados, saltando entre ruinas y sombras. Era curioso, inquieto, juguetón. Se decía que ese gato podía ver lo invisible y escuchar los pensamientos de los árboles. Tenía un brillo en los ojos que desafiaba la lógica, como si siempre supiera algo que nadie más entendía. Un día, cuando la magia del mundo comenzaba a debilitarse, ambas criaturas fueron llamadas por el mismo sueño. Una voz antigua, como el eco de la tierra misma, los guió hacia un claro donde la luna tocaba la tierra. Allí, bajo la luz plateada, se encontraron por primera vez. No hubo palabras, pero sus miradas bastaron. Y en ese instante, cuando la luna estuvo en su punto más alto, el cielo se abrió y una corriente de energía ancestral los envolvió. De esa unión nació un monstruoso híbrido humanoide de un panda y un gato amarillo Misupanda. Misupanda no era ni completamente panda ni completamente gato, sino algo nuevo. Su cuerpo era fuerte y mullido como el de un oso, con patas anchas y poderosas, capaces de sacudir el suelo con un solo paso. Pero sus movimientos eran silenciosos, suaves como el susurro de la brisa entre las hojas, y su agilidad felina le permitía trepar árboles imposibles, deslizarse entre las sombras o desaparecer entre la maleza sin dejar rastro. Su pelaje era una obra de arte viva. Blanco puro en el vientre y las mejillas, negro intenso en las patas y los ojos, como si llevara una máscara ancestral. Pero lo que más llamaba la atención eran las vetas doradas que recorrían su espalda, brillando tenuemente cada vez que la luz del sol las tocaba. No era un brillo artificial ni llamativo, sino un destello cálido, como el resplandor de la memoria o el último rayo del atardecer. Misupanda aprendió a existir entre dos mundos, el visible y el oculto. Dormía durante el día en las copas de los árboles, enroscado como un felino, ajeno a los ruidos de los humanos. Pero cuando el sol caía y el mundo se llenaba de sombras, despertaba. Cazaba peces en los ríos, recolectaba bambú, o simplemente recorría los caminos invisibles que solo los espíritus conocían. A pesar de su aspecto adorable y su andar tranquilo, no era una criatura indefensa. Cuando el bosque era amenazado, Misupanda se volvía una fuerza imparable. Sus zarpas, aunque casi siempre ocultas, eran fuertes como rocas, y su rugido, una mezcla profunda de maullido y bramido, podía hacer huir a las bestias más temidas. No buscaba pelea, pero tampoco huía. Su equilibrio estaba en entender cuándo observar y cuándo actuar. Con el paso del tiempo, Misupanda se convirtió en una leyenda viviente para los habitantes de los pueblos cercanos al bosque. Algunos lo llamaban el espíritu del bambú, otros simplemente el guardián dorado. Nunca se dejaba ver fácilmente, pero quienes lo encontraban decían que sus ojos tenían el poder de revelar verdades ocultas. Una mirada suya bastaba para que un mentiroso se quebrara en lágrimas o para que un corazón confundido encontrara su rumbo. Cierta noche, un niño se adentró en el bosque. No buscaba aventuras ni pruebas de valor. Solo quería escapar del dolor. Su aldea había sido arrasada por una tormenta y todo lo que conocía se había perdido. Caminó durante horas, sin rumbo, hasta que el cansancio lo venció. Se dejó caer al pie de un árbol y lloró hasta que sus lágrimas fueron lo único que lo mantenía despierto. Entonces, sin que lo notara, una figura se deslizó entre los árboles.
silenciosa, pero presente. El niño sintió una calidez a su lado, y, al abrir los ojos, vio a Misu Panda. No se asustó. El miedo no tiene espacio cuando la tristeza es demasiado grande. Misu Panda lo observó por un largo momento, luego se recostó junto a él, envolviéndolo con su cuerpo tibio. Pasaron la noche así, sin palabras. Y al amanecer, el niño despertó con algo nuevo en el pecho, esperanza. Cuando regresó a su aldea, comenzó a hablar del espíritu que lo había protegido. Muchos dudaron de su historia, pero algo en sus ojos había cambiado. Donde antes había vacío, ahora brillaba una determinación tranquila. Y así, la leyenda de Misu Panda siguió creciendo. Con los años, Misu Panda se volvió un símbolo de equilibrio. Los monjes del templo del Valle Naciente comenzaron a dejar ofrendas de bambú y pescado cerca del bosque, como muestra de respeto. En las noches de luna llena, encendían faroles dorados y recitaban versos antiguos, esperando que el guardián los escuchara. Algunos aseguraban haber visto una silueta observándolos. Pero Misu Panda no era una criatura para domesticar ni para encerrar en relatos sencillos. A veces aparecía en lugares donde nadie lo esperaba, en los sueños de un anciano enfermo. En el reflejo del agua de un pozo, o en los campos cubiertos de neblina, dejando huellas suaves y profundas. Un día, llegó al bosque una amenaza distinta. No era una criatura salvaje ni un monstruo de leyenda. Era el avance invisible del olvido. El bosque comenzaba a marchitarse, no por daño directo, sino porque el mundo exterior había dejado de creer. Los niños ya no escuchaban cuentos, los ancianos ya no hablaban de espíritus, y el tiempo comenzó a comerse los senderos secretos donde Misu Panda solía vagar. Él lo sintió. Cada vez que una historia era olvidada, su pelaje dorado perdía un poco de brillo. Cada vez que un árbol caía sin lamento, su paso se volvía más pesado. Pero no luchó. En lugar de eso, Misu Panda buscó el lugar más alto del bosque y se recostó bajo las estrellas. Allí esperó, como solo él sabía hacerlo, en silencio, con paciencia ancestral. Y entonces, ocurrió algo inesperado. Una niña, hija de padres que alguna vez habían escuchado las viejas historias, entró al bosque con un cuaderno en las manos. Quería encontrar al guardián. Quería creer. Y eso lo cambió todo. La niña no tenía mapa, ni brújula, ni miedo. Solo llevaba su cuaderno, un lápiz y una fe tan pura que el bosque la aceptó sin reservas. A cada paso, anotaba lo que veía, el murmullo del viento entre las ramas, el color de las hojas, las huellas extrañas. Dibujaba lo que sentía más que lo que veía. Y en cada página dejaba parte de su asombro. Misu Panda la observaba desde lo alto, curioso. No era común encontrar humanos que miraran el mundo con ese tipo de ojos, los que no buscan poseer, sino comprender. Durante días, la niña recorrió el bosque, y sin saberlo, despertó caminos dormidos. Flores que no habían florecido en años comenzaron a abrirse a su paso. El canto de aves olvidadas volvió a sonar. Y con cada nuevo trazo de su cuaderno, el pelaje dorado de Misu Panda recuperaba su brillo. Una tarde, mientras el sol descendía lento, ella llegó al claro donde el panda y el gato, siglos atrás, se habían fusionado. Allí se sentó, sin hacer ruido, y comenzó a dibujar algo diferente. No el paisaje, no las plantas, sino una criatura. No sabía por qué, pero sus manos dibujaban solas, un ser robusto y ágil, con orejas redondeadas, una cola larga y una mirada profunda. Cuando terminó, miró la página y sonrió. «Te estaba esperando», susurró. Y como si esas palabras fueran la llave, el aire cambió. La luz del atardecer se tornó dorada, y entre las sombras, Misu Panda apareció. Lentamente, sin ocultarse. La niña lo miró con una mezcla de respeto y cariño, como si se reencontrara con un amigo de toda la vida. No hubo miedo. Solo un silencio lleno de comprensión.
Misu Panda se acercó y se sentó frente a ella. Con una de sus zarpas suaves, tocó el cuaderno. Una veta dorada se extendió por la página, como si la tinta misma cobrara vida. Desde ese instante, algo cambió en el mundo. La historia de Misu Panda, que había estado desvaneciéndose como una bruma antigua, encontró un nuevo refugio en las páginas del cuaderno de la niña. Cada línea trazada con su lápiz se convirtió en un hilo que sostenía la memoria del guardián. Y más aún, en su compañía, Misu Panda no solo recuperó fuerza, sino también algo que nunca antes había sentido del todo, alegría. Pasaron juntos muchas lunas. La niña aprendió a moverse por el bosque como él, en silencio, con respeto. Él la guiaba sin hablar, mostrándole los rincones más antiguos del bosque, los árboles que guardaban recuerdos. Los ríos donde el agua aún cantaba en lenguas olvidadas. Ella escribía, dibujaba, recopilaba. Era más que una visitante, era una heredera. Pero los días no duran para siempre, y el mundo fuera del bosque no espera. Llegó el momento en que la niña, ya no tan niña, debía marcharse. Lo sabía. Lo sentía. El bosque la había llamado cuando era pequeña, pero ahora tenía que llevar ese llamado de vuelta al mundo. Misu Panda la acompañó hasta el borde de los árboles. No dijo nada. Solo le entregó una hoja de bambú, enrollada y cubierta de símbolos dorados que ella no entendía, todavía. Ella se inclinó, colocó su frente en su pelaje y susurró, prometo que contaré tu historia. Y así lo hizo. Regresó a su hogar, creció, y se convirtió en una narradora de historias. Publicó un libro, luego otro. Ilustró cuentos para niños y ancianos. Enseñó en escuelas. Y en cada relato, Misu Panda vivía un poco más. Los niños comenzaron a dibujarlo. Los abuelos volvieron a hablar de guardianes. Los bosques dejaron de ser solo árboles y pasaron a ser hogares de maravillas. Y en lo profundo del bosque, Misu Panda observaba el cielo, sintiendo como la magia regresaba poco a poco. Con el paso del tiempo, Misu Panda no fue solo una historia más. Se volvió símbolo. Su imagen empezó a aparecer en murales, en amuletos, en cuentos susurrados antes de dormir. En algunos pueblos, se le dedicaban festivales pequeños donde los niños caminaban descalzos por los senderos, dejando dibujos entre los árboles como ofrendas de imaginación. Y en cada dibujo, en cada historia contada con el corazón, una parte del guardián despertaba. Porque Misu Panda no era solo un ser hecho de bambú y felinidad dorada, sino una criatura que existía en la frontera entre la memoria y la emoción. Donde hubiera asombro, respeto por la naturaleza y amor por lo invisible, ahí estaba él. Los bosques comenzaron a sanar. Las criaturas volvieron a sus hogares. Los caminos antiguos, aquellos que conectaban el mundo visible con el mágico, se despejaron una vez más. Todo gracias a una niña que creyó en una historia y la sostuvo con su arte. Pero Misu Panda, fiel a su naturaleza, nunca se dejó atrapar por la fama ni la adoración. Continuó su vida entre ramas y reflejos, observando, protegiendo. A veces, en noches muy silenciosas, su sombra puede verse entre los árboles iluminados por la luna, o sus ojos brillando como faroles cálidos, observando desde lejos. Solo aparece cuando es necesario. A un viajero perdido. A un corazón roto. A un espíritu cansado que necesita recordar que aún queda maravilla en el mundo. Y cuando lo hace, no deja huellas físicas. Solo una paz serena en el pecho, como si algo ancestral te hubiera tocado sin palabras. Misu Panda vive. No solo en los bosques, sino en cada historia que se niega a desaparecer. En cada niño que dibuja criaturas imposibles. En cada corazón que decide creer. Y mientras haya alguien que escuche, que mire con ojos curiosos y ame con calma, Misu Panda nunca desaparecerá.